Muy bien, todos vamos a ser probados y más de una vez. Las pruebas son inevitables, pero la madurez es opcional. Y la madurez se alcanza dirigiéndonos en el Señor, siempre ayudándonos. Así que tentados, probados. ¿Sabe que esa palabra tentar en la Biblia tiene dos connotaciones? Uno puede ser tentado para ser examinado para algo bueno, o puede ser tentado por el diablo para que haga cosas malas. Pero la palabra tentar hay que buscarla en el original para entender a ver de qué se trata, ¿no? Así que hoy quiero hablarte de esa palabra tentar, que significa examinar, probar, ¿no? Como para escudriñar lo que hay en el corazón, cuánta fe tenemos, cómo vamos a crecer. Así que todos vamos a ser probados de esa manera, examinados, testeados, para saber, a ver, si nuestra fe es verdadera, si es real, si está en el Señor, ¿no? Si somos fieles a pesar de las presiones, de las cosas difíciles. Si amamos a Dios incondicionalmente o por las bendiciones. Eso fue el argumento de Satanás contra Job. Alabamos a Dios a pesar de las necesidades. Todavía el Señor nos suplió algo, pero creemos en Él y lo alabamos igual. Seguimos creyendo en Él a pesar de la enfermedad y la dolencia. ¿Somos capaces de bautizarnos aunque estemos enfermos? Hay amén aquí, ¿no? Ok, muy bien. A veces pensamos que no sé si alguien está pasando la prueba que yo pasé. No sé si otro me va a entender al mismo nivel que yo estoy sintiendo esta prueba, ¿no? Y por ahí muestro una cara agradable, contento, alegría, pero dentro no me siento bien. No estoy bien, ¿no? ¿Cuál es la referencia que puedo tener para saber que de esta situación voy a salir bien, sin consecuencias negativas? ¿Cómo sé que esto saldrá bien, no? ¿Por qué estoy sufriendo inclusive? ¿Por qué muchas veces me toca pasar momentos desagradables? Así que Dios se adelanta para todo eso y nos proveyó a Jesucristo, ¿no? Para que nosotros nos miremos a Él siempre y veamos a ver cómo poder sobrellevar los momentos que no son buenos. Y la verdad es que quisiera preguntarte cómo te sientes tú, cómo estás. Nuestros sentimientos a veces son confusos, a veces no sabemos determinar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que sentimos, y muchas veces solo decimos es lo que siento. Esto es lo que siento. Y bueno, la tecnología ayuda para que uno se pueda reconocer en esos sentimientos y decir, acá, me acerco más a este. Ahí Esteban está poniendo una pantalla con muchas caritas, muchos emoticones, ¿no? ¿Y cuál de todo esto ha sido tu emoticón de esta semana? ¿En cuál te identificas más con todas estas? ¿Cuál más veces repetiste? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué piensas? ¿Esta? ¿O esta? Hay una que es de un santo ahí, ¿no? Nuestros sentimientos pueden ser muy variados. Y la verdad es que si tú ves todos esos emoticones, te pregunto, ¿hay algún emoticón que no está de acuerdo a Dios, que puede ser pecado? A ver, mira, ¿hay alguno que puede ser pecado? ¿Cuál? Este está bravo ese, ¿no? Sí. Este no sé, tiene frío, ¿sí? Este, ¿estará la presencia del Señor? Ya sé. El narizón. Oh, el narigón es el mentiroso, ¿no? Mentiroso, sí. Oh, ok, muy bien. Así que no todos los emoticones son neutros. Hay algunos que tienen una carga fuera de lo que Dios dice, ¿cierto? Entonces es importante medirnos. ¿Con quién nos medimos? Para saber que nuestros sentimientos están bien conducidos. Bueno, ya sabemos que Dios se adelanta y nos manda a Jesucristo porque el Señor es nuestra referencia. De hecho, ¿puedes imaginar a Jesús con algunas de esas caras? No con todas, porque hay algunas que están fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿puedes imaginarte a Jesús por ahí sonriendo, o a Jesús frustrado, o a Jesús celebrando, ¿no? Bueno, quiero compartir hoy contigo los sentimientos de Jesús.
y los nuestros. ¿Cómo nos vamos a ajustar a los sentimientos de Jesús? ¿Sabe que el Señor Jesucristo era humano tal cual nosotros? Tal cual tú, tal cual yo. Sintió las cosas que nosotros sentíamos. Vamos a ir a la Biblia, en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, y ver por qué Jesús aparece como nuestro modelo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Lo tienen? Dice así: por lo cual debía ser en todo, dice, en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado o probado, lo que decimos aquí, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ven todo lo que dice aquí este pasaje? Está diciendo que Jesús se presenta como la referencia máxima, porque se hizo humano tal cual nosotros, experimentó lo que nosotros experimentamos, sintió lo que nosotros sentimos, y de alguna manera nos ayuda para entender cómo guiar nuestras emociones correctamente según lo que hizo el Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y encontramos qué nos enseña el Señor, cómo manejar nuestras emociones. En primer lugar, el Señor Jesús nos enseña a controlar los sentimientos. Todos tenemos sentimientos porque somos humanos y los vamos a sentir más de una vez frente a alguna situación determinada, pero deberíamos pensar hasta cuándo yo debería sentirme así. Porque muchas veces no le ponemos límite a nuestros sentimientos y empiezan a menoscabar, menospreciar, a alejarnos del plan de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, y voy a hacer uno bien puntual porque es fuerte para nuestras vidas. Cuando perdemos a un ser querido, ¿no es el dolor más grande que uno puede tener? Perder a un ser querido. Está comprobado que necesitamos 3 días de duelo. ¿Sí? Duelo, llorar, descargarnos y ser consciente de que esa persona ya no va a estar con nosotros. Obviamente que tenemos esperanza en Cristo, así que dejamos todo eso en manos del Señor y creemos en la eternidad, que nos vamos a volver a encontrar y demás, ¿no? Todo esto. Pero son 3 días. ¿Qué pasaría si yo sigo de duelo 1 año, 5 años, 10 años? Para Dios no está bien porque tú te has desenfocado. En vez de mirar a Cristo y lo que Él tiene ahora para ti, te has quedado en el momento de la pérdida. Y hay que salir de ese momento. Es cierto, todos tenemos nuestra etapa de duelo, pero ese duelo tiene un límite. Lo mismo pasa con otras situaciones, que de pronto uno puede enojarse por algo y ese enojo puede ser positivo si es para encaminar algo para bien. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Hay un límite. Me puedo enojar bien, correctamente, pero tiene un límite. Entonces aprendemos de Jesús que a nuestros sentimientos le debemos poner límites. Porque hay sentimientos que si yo los dejo mucho tiempo en mi corazón, me van a hacer daño. Van a desenfocarme, alejarme del plan y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Miren que Jesús tuvo tristeza. Y uno dice, a ver, ¿cómo Jesús puede ponerse triste si Él conoce todo, conoce el futuro, sabe lo que va a pasar? ¿Por qué se pone triste? Bueno, Jesús fue humano como nosotros y sintió tristeza, pero más de una vez. Y esa tristeza parecía que le llenaba el corazón, pero le puso límite. En Mateo 26:38 dice que fue rodeado de tristeza. Lo llenó la tristeza el alma, ¿no? A tal punto de que, bueno, la palabra es eso, periplo, rodeado de tristeza. Sin embargo, Jesús no se paralizó. No es que la tristeza lo dejó encerrado en un lugar y de ahí no se quería mover, ni comer, ni nada, ¿no? ¿Qué hizo Jesús con esa tristeza? Pues
Le puso límites y decir, ok, esto está mal, yo sé que las cosas se ponen difíciles, pero vamos a ir adelante porque hay un plan de Dios, hay un plan del Padre. Fíjense que Jesús lloró. ¿Todos saben ese versículo más corto de la Biblia? A ver, ¿cómo dice el versículo? Juan 11:35. Jesús lloró. Quiere decir que lloró igual que nosotros. ¿Saben cuándo lloró? En un funeral. Porque había un amigo que se había muerto. Sin embargo, él sabía que iba a resucitar. Sin embargo, lloró por causa de los que estaban alrededor. El sentimiento fue fuerte. Fíjense que Jesús lloró por eso. Lloró cuando iba a Jerusalén, sabiendo lo que le iba a acontecer a la ciudad. Así que vemos siempre que el llanto de Jesús nunca fue por autocompasión. Lloró por la situación y por lo que le podía llegar a pasar a otra persona. Pero no lloró por él, no lloró por... ¡Ay! Judas, mira lo que me hizo Judas, le decía a Pedro. ¿Usted imagina eso? Judas me traiciona, tanto tiempo juntos y mira lo que me hace. Un beso, esos besos de Judas. No se puede ver a Jesús así. ¿Por qué? Porque Jesús no lloraba por autocompasión. Lloraba por compasión de otros, no por sí mismo. Porque no fue egoísta. Supo poner límites a la tristeza y saber de qué manera poder canalizarla allí, ¿no? Además de experimentar la tristeza, Jesús también experimentó turbación. Turbación es más fuerte todavía. La palabra turbar, del griego tarazo, que significa agitar el agua. Cuando uno remueve el agua, eso es agitar, bueno, eso es turbación. Así, adentro en el corazón, así estaba Jesús. Sus emociones estaban todas revueltas, como humano. ¿Cuánto le pasó eso alguna vez? Bueno, Jesús te entiende, porque a él le pasó exactamente eso. Muchas cosas ahí, pero le puso límite. Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Diciéndole a los discípulos que Judas lo iba a entregar, ¿no? Entendiendo la situación y viendo lo que pasaba. Así que había turbación en él. Sin embargo, eso no lo privó de seguir dando los pasos que debía dar. Y de hecho fue a la cruz voluntariamente, ¿no? Aún así, en ese brotar de tantas emociones extrañas, ¿no? Jesús lo pudo canalizar, ponerle el límite y saber entonces qué seguir haciendo después de eso. Además, Jesús también sufrió frustración. Ese sí nos suena raro, ¿no? Porque la frustración la conocemos. Cuando uno quiere que las cosas salgan bien y no sale. Cuando uno piensa que esta persona va a hacer esto y no sale. Y cuando quiero hacer algo y no me sale, ¿no? Está ese sentido de frustración, ¿qué pasa, no? Jesús también lo experimentó, sí, también. Así que Jesús sabe lo que significa estar frustrado. Una vez le habían traído un muchacho que estaba endemoniado, mientras Jesús fue arriba del monte, transfigurado. Ahí estaba Pedro y Jacobo y Juan, y fue transfigurado el Señor allí. Y cuando baja, dice que los discípulos que habían quedado no habían podido hacer nada por ese muchacho. Y Jesús dice esto, Mateo 17:17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Fíjese que es una expresión de frustración. Es decir, qué cosa, pero ¿cómo no pueden creer? No tienen fe. Sin embargo, Jesús no se quedó con esto. Dice: ustedes no sirvan para nada. No dijo eso, ¿no? Quizá a veces nosotros se nos escapan esas cosas. ¡Qué frustración! Esto es inútil, no vamos para atrás ni para adelante con estos discípulos. No, lo que hizo Jesús fue: ok, a ver, actuemos. ¿Qué pasó con este muchacho? Vamos a hablar. Ora, expulsa ese demonio. Y después los discípulos le preguntan: ¿qué pasó? Bueno, es que hay que orar, hay que ayunar para que estos espíritus inmundos se vayan, ¿no? Jesús da la explicación. Pero en ese momento, corto tiempo, experimentó frustración. Así que cuando podemos estar frustrados, Jesús nos enseña que tiene que haber un límite y no te detengas con la frustración. ¿Sí? Puede que sigas frustrado, pero haz el impulso de seguir adelante a pesar de esa frustración, porque eso es lo que demanda tu fe.
tu fe sigue creciendo, sigue avanzando. Digo, bueno, a pesar de esto, a pesar de lo que me rodea, voy a seguir avanzando, no me voy a quedar ahí. Además, el Señor también se enojó. Ya sabemos, ¿no?, que Jesús se enojó. Y en un momento, dice Juan 2:15 al 18, cuando vio que había muchos mercaderes en el templo, haciendo negocios, poniendo mesas, vendiendo adentro del templo para ganar su propio dinero. No era para el templo, era para ellos. Y además cobraban unos impuestos altísimos. Eran unos sinvergüenzas los que estaban ahí. Entonces dice Jesús, haciendo un azote de cuerda. Es decir, preparó un azote. Se tomó el tiempo para preparar un azote. No es que tuvo una ira repentina, no explotó de ira. No fue así. Se enojó, pero correctamente. A ver, dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Dice la Biblia que le pegó con el azote a alguien? No. Si tuviéramos nosotros, quizás sí. No, pero no, Jesús dice que no. Las ovejas, sacó fuera las ovejas, los bueyes, esparció la moneda de los cambistas, volcó las mesas, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es importante ese versículo porque nos dice la causa. ¿Por qué Jesús se enojó? Y fue algo inesperado quizás para muchos. Porque hizo allí, desarmó las mesas, tiró el dinero. Esto es una casa de mercado y tiene que ser la casa de Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque dice, el celo de tu casa me consume. La motivación es lo más importante para entender si nuestra ira está siendo expresada de manera correcta. ¿Cuál es la motivación? Me enojo porque alguien me hizo daño y siento que me están menospreciando, no me están valorando, tengo que poner las cosas correctas. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es egoísta. Jesús nunca actuó por eso, nunca se enojó así. Jesús se enojó porque estaban haciendo mal en la casa de Dios. Así que el celo de la casa de Dios era lo que los motivó a enojarse de esa manera. Pero Jesús le duró el enojo poco tiempo, porque inmediatamente después tuvo que predicar, enseñar, sanar a todos los que estaban allí, a los que habían venido a buscar a Dios de veras en el templo. Entonces puede que también a nosotros nos pase, ¿no? ¿A cuántos de ustedes le agarró alguna vez una ira santa? Todavía no saben si es santa, ¿no? Que se enojaron, que estuvieron a punto de hacer un látigo, ¿sí? Pero saben lo que significa ese enojo que aparece así, ¿no? Bueno, Jesús nos enseña a ponerle límite, ¿sí? Si te vas a enojar para hacer las cosas correctas, bien, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, eres un jefe, un patrón del trabajo y tienes que poner los límites y de repente hay trabajadores que hacen las cosas mal y puede que tú te enojes. A ver, muchachos, esto vamos a hacerlo bien, esto se hace así, así y así. Lo tienes que decir con firmeza, ¿no? Porque si lo dice jocoso no te van a creer nadie. Tienes que ponerte firme. Entonces es una manera de hacerlo correcta, enojándote correctamente, sin caer en pecado, ¿no? El pecado del egoísmo, de la maldad, inclusive de la venganza. Mira lo que me hizo, ahora sí vas a ver quién soy. Eso no es correcto. Ese enojo no está en Jesús, ¿no? Ese enojo viene por los deseos de la carne para vanagloriarnos nosotros y tomar autoridad y poder. Así que nuestro enojo tiene que estar limitado, sometido, y cuanto más corto sea mejor, ¿sí? Porque menos daño puedes causar en otras personas. Así que Jesús nos enseña a que podemos tener muchas emociones diferentes, sentimientos diferentes, pero hay que ponerle límite. No podemos vivir toda la vida así, ¿sí? En Argentina hay algunos que viven todo el tiempo enojados. ¿Conocen ustedes también en tu país algunos de ellos? Sí, todo el tiempo enojados, sí, parece que se les pegaron las cejas ahí y de ahí no salen. Y todo el tiempo de esa manera, no saben poner límites a esto, ¿no? Entonces es importante seguir el ejemplo de Cristo, poner límite a nuestros sentimientos para que no nos atrapen y no nos alejen de la voluntad del Señor. Así que bien importante, controlar los sentimientos, ponerle límites. Segunda verdad que aprendemos en el Señor Jesús durante su estadía aquí en la tierra, es que Jesús nos enseña
a someter nuestros sentimientos al Espíritu Santo. Muchas veces los sentimientos se desbordan y no sabes cómo canalizarlos. Sé realista contigo mismo. Tus emociones son parte de tu naturaleza humana y quizás mucho de eso no lo puedes quitar porque vienen incorporados en este producto, ¿no? Que por causa del pecado original está compuesto de estas cosas. Pero entonces en ese momento es que tú, como tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, esa relación la tienes que trabajar para decir, te entrego este sentimiento a ti, Señor. ¿Sí? Te lo entrego para que tú me enseñes cómo dirigirlo. ¿Qué debo hacer con esto? De hecho, este sentimiento es raro inclusive. Puede que de repente vengan sentimientos que te lleven al pecado. Sentimientos de que estás pasando necesidades y de repente ves a otro sinvergüenza que está progresando más que tú, tiene más dinero que tú, tienes el mejor carro. Y en ese momento te sale el icono verde, ¿no? Es el icono verde, el emoticón verde de la envidia que te sale. Y en ese momento tienes que decir, ay, Espíritu Santo, te entrego el emoticón verde para que tú me lo cambies en rosita, porque si no me voy a desenfocar, voy a terminar pecando de envidia. A veces puede ser el orgullo, a veces puede ser celos, ¿no? Veo cosas que no existen porque el sentimiento está allí. Entonces le tengo que someter al Espíritu Santo ese sentimiento. Y eso es algo que debemos hacer diariamente, porque todos los días vamos a reaccionar de manera diferente. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hizo el Señor? Dice, cuando el Señor Jesús estuvo bajo el temor a la muerte, antes de ir a la cruz, ¿no? Dice que Él sujetó su sentimiento al Espíritu Santo para ir a la cruz, no para quedarse. Porque Él sabía que ese era el camino, ese era el plan, tenía que ir hasta ahí. Así que a pesar de ese temor que tenía, fue a la cruz. Mira que Jesús tenía temor, ¿te entiende Jesús? Jesús sabe el temor que tú tienes, porque a Él también le pasó. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, es decir, Él mismo va hacia allí, ¿no? El Señor, sabemos que hasta sudaba gotas de sangre en el momento de la oración, pero Él nunca se paralizó ni se quedó quieto, sino que actuó, le dio esto al Espíritu Santo y dejó que justamente sea guiado por Dios para hacer las cosas correctas. También dice el Señor, podía gemir en espíritu por causa de la incredulidad. Había gente que estaba a su alrededor, de hecho, de su familia. Usted sabe en la Biblia que dice que muchas veces su madre y sus hermanos no creían en Él. Y muchas veces lo fueron a buscar porque creían que estaba loco. Pues sí, esa es la realidad bíblica. Entonces Jesús muchas veces se quedó solo. Y la incredulidad era tan grande que el Señor dice, gimió en espíritu. En el espíritu. Le dio ese sentimiento al Espíritu Santo para canalizarlo. Se lo voy a leer. Dice Marcos 8, del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. La palabra gimiendo aquí, la palabra griega anestenazo, significa suspirar profundamente. ¿Cómo suspira usted profundamente? ¿Cómo se imagina esta palabra? Así. ¿Se imagina Jesús esto? Gimió, pero en el espíritu. Es decir, hay control en el espíritu a pesar de la incredulidad que estoy viendo. ¿Cómo no pueden creer? Estaba pasmado el Señor con esto, ¿no? Es más, en Nazaret, cuando fue a Nazaret y estaban sus parientes, Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La palabra significa, es taumazo, que significa maravillar, extrañar, admirar. Es cuando ustedes dicen, no dice wow, sino wow. No, dice, no te creo. Ese, mira. Esa expresión es justamente esto, ¿no? Jesús canalizó eso en el Espíritu Santo. Y decir, oh, no lo puedo creer, Señor. Puede decir eso, ¿no? Cuando tú dices,
te asombras por algo que está mal, ¿no? Y tú se lo dices al Espíritu Santo. Dices, Señor, no puedo creer esto. ¡Wow! ¡Qué cosa! Pero antes de dar manija a mi mente, no, para decir, mire, y esto debe ser por esto, por lo otro. No, ponle límite, somete eso al Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, a ver, ¿qué hacemos aquí? Porque no quiero dañar el corazón. Acuérdate el proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Así que tus sentimientos vienen de ahí. Tienes que cuidar el corazón para que los sentimientos no sean enfermizos, dañinos, no te maten a ti, maten a lo que tienes alrededor. Necesites someter eso al Espíritu Santo para que haya una dirección sabia de parte del Espíritu Santo. También Jesús se indignó. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cómo es la cara de indignación? ¿Qué les parece? Disgusto. A ver, Mati, ¿cuál sería la cara de indignación? A ver, ¿cuál sería? Ya difícil de expresar. Esa sí, esa, exactamente. Indignación es, wow, qué cosa. Juan 11, 33, 34. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, así dice el versículo, se estremeció en espíritu, y esa palabra, estremecerse en espíritu, significa bufar con cólera, tener indignación, suspirar con disgusto. Ese, ¿no? El Porque Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees? Sí. ¿Crees que tu hermano resucitará? Sí, lo creo que. Van para allá y empiezan a llorar todo. Por eso Jesús dice, Y dice, inmediatamente, ligado a eso, dice, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Señor, ven y ve. Y así que fueron ahí para resucitarlo. Ese conmoverse, también otra vez esa agitación. Así que había muchas situaciones que estaban pasando ahí, muchos sentimientos desencontrados, y ahí es cuando el Señor dice, lo hace en espíritu, le entrega sus sentimientos al Espíritu Santo. De esa manera, entonces, vemos que el Señor no se paralizó, no se detuvo, siguió haciendo la obra, y Lázaro terminó resucitado y todos celebrando en la casa. Pero a veces los momentos son difíciles, son complicados, no los entendemos, y aparece uno y dice, pero esto racionalmente tiene que ser todo lo contrario. ¿Qué están haciendo? Esa expresión tenemos, ese sentimiento. Y ahí es cuando tengo que someter al Espíritu Santo mi sentimiento. Y decir, ok, a ver, enséñame, Señor. Jesús también, no solamente tenía todos estos sentimientos, sino también tenía mucho gozo, mucha alegría. ¿Han imaginado a Jesús sonriendo? Riendo. ¿Sí? Bueno, aquí dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Así que ese gozo vino en el espíritu. Y dice, te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se regocijó en espíritu. Así que había un gozo que lo movía, ¿no? Para saltar, para actuar. A ver, ¿quién me puede hacer el ejemplo? Se pone de pie y salta de alegría. A ver, ¿cómo es? ¿Quién lo hace? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Ahí está. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Ese es un ejemplo, ¿eh? Ese emoticón necesitamos. Regocijarnos en el espíritu, gozarnos, saltar de alegría. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo esto! ¡Qué bueno lo que Dios está haciendo! ¿No? Lo hace en el espíritu, así que muchas veces nos vamos a dar cuenta que necesitamos el Espíritu Santo. Cámbiame este sentimiento por el gozo que tú tienes, ¿no? Por ese regocijo. Quiero disfrutarlo en ti, en tu presencia. Y también el Señor Jesús nos enseña a conducir los sentimientos a la voluntad de Dios. Cada vez que tenemos diferentes sentimientos y a veces no sabemos ni quiénes son, bueno, ¿cómo hacer para que estos sentimientos se conduzcan correctamente para que yo pueda hacer la voluntad de Dios? Frente a las amenazas de muerte que tuvo Jesús, no dejó de hacer el bien siempre el Señor, ¿no? Por ejemplo, Marcos 3, 4 al 5 dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Y dice que ahí estaban los fariseos, y todos callaban, ¿no? Porque no querían que Jesús actuara, porque era un sábado. Entonces Jesús dice, mirándolos alrededor con enojo, ¿imaginan a Cristo con esa cara? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende su mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Fíjense que estaba la oportunidad de poder bendecir a una persona, estaban todos los demás buscando la oportunidad para acusar a Jesús, y el Señor sabía que si lo sanaba, los fariseos iban a tomar a esta situación para acusarlo. ¿Qué hizo el Señor? Estoy enojado por esta situación, no puedo creer el corazón que tengan esta gente, ¿no? Así que extiende tu mano. Y ahí hizo el milagro y siguió avanzando. Así que no tengas miedo a las acusaciones, a las presiones, a cuando tú estás con angustia, decís, ay, ¿qué va a pasar ahora? No. Mira, pon esos sentimientos, como hizo Jesús, en manos del Espíritu Santo, y decir, no, vamos para adelante, no podemos detenernos por esto que estamos sintiendo, ¿no? Tenemos que avanzar, vamos a darle el control de la situación a Dios para que hagamos la voluntad de Dios. Siempre haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Pues eso es lo que vamos a hacer. Muchas veces Jesús también traía recuerdos, buenos recuerdos, para que las personas que estaban a su alrededor se motivaran más en fe, ¿no? Traer a memoria, ¿no? Para ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, en Mateo 16:9, ¿no entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Así que apelaba también a ese recuerdo de, ¿te acuerdas de esa situación? Sí, qué milagro tremendo. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Así que pongamos esta situación de necesidad en el Señor, creamos en la fidelidad de Dios y vamos a ver a Dios actuar. También Jesús se indignaba por el desprecio a los niños que venían a Él. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó, significa estar disgustado e irritado. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Estaba viendo que los niños querían acercarse a Él, los grandes pensaban que los niños tenían que ir a educación cristiana y no molestar a Jesús, ¿no? Y de pronto, no, tienen que estar con Jesús. Así que Jesús los toma, pero dice que se indignó, se enojó, le molestó esa situación. Y esto es claro porque acá Marco lo escribe porque se lo dijo Pedro, ¿no? Y vieron la cara del Señor. No, los niños son intocables, los niños con Jesús, no, traigan todos los niños, ya sabemos cómo es, ¿no? Pero Jesús canalizó todo esto correctamente para hacer la voluntad del Padre. De hecho, le sirvió para presentar a los niños y mostrarnos a nosotros que debemos tener un corazón como el de ellos para poder recibir el reino de los cielos. Además, Jesús también mostraba compasión y amor a los que venían a Él con sinceridad. Siempre el amor de Dios era profundo, no era de palabra. Jesús lo sentía, ¿no? El amor de Jesús siempre dice que era entrañable. Y habla de entrañas. Los hebreos entendían así, ¿no? Un amor entrañable. Y las entrañas serían los intestinos, ¿no es cierto? Tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos con los intestinos. ¿Lo sientes así? Eso es amor entrañable, ¿no? Que te sale de acá de lo profundo. Dice que Jesús amaba así a todos. Mateo 14:14. Saliendo Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús lo motivaba a ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de poder ayudar a los demás, de poder, a pesar de cómo estaba uno, estaba Jesús cansado, dice que no tenía ni tiempo de comer, pero estaban ahí para ayudar a los demás y servirles. ¿Se acuerdan del caso del joven rico que vino a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y bueno, Jesús dijo, a ver, los mandamientos, ya lo sé, todo, algo más, dame algo más, ¿no? Así era el joven rico. Entonces, Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Así dice, ¿no? ¿Puede imaginar la cara de Jesús diciendo, este muchacho, ¿no? Él quiere una lista, pero necesita otra cosa. Por eso le amó y le dijo, mire, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sigue.
No, eso es muy difícil, ¿no? Vender todo y dárselo a los pobres. Y se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero él lo estaba pidiendo. Jesús no le decía a todos, vendan todas las cosas, ¿no? Tampoco se lo dijo a Zaqueo. Y Zaqueo dijo, Señor, la cuarta parte, la mitad de lo que viene. Y Jesús no dijo nada. Pero, es decir, la idea es, este muchacho viene a preguntar una lista. Y dice, ok, entrega todo, así ya no vas a tener problema de estar enganchado con algo. Y sígueme. Sin embargo, la expresión de Jesús es por amor, lo ama, quiere salvarlo, quiere rescatarlo, quiere darle una vida diferente, ¿no? Una vida con propósito, con sentido, y por eso es que Jesús ama y no puede contener ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de Jesús sí es permanente, ese amor del Señor es permanente por cada persona, inclusive por los que se pierden, porque Él vino a morir por ellos también. Entonces entendemos que esos sentimientos son fuertes en Jesús, humanamente hablando, lo entendemos porque nosotros también pasamos muchas veces esos momentos, ¿no? Y Jesús también quiere que el gozo, Él mismo experimentó el gozo sea que nos anime a ir adelante cuando las cosas están difíciles, cuando no vemos salida. Hay un gozo del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién es el gozo? De Jesús. Mi gozo está en ustedes. Así que experimentar ese mismo sentimiento de Jesús, el gozo del Señor en nuestro corazón. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, escuche esto que es interesante, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, proactivamente Jesús tenía gozo pensando en lo que iba a pasar después. Ok, sí, tengo que ir a la cruz, trago amargo, qué difícil. No le decía al Padre, no se haga voluntad sino la tuya. Pero siguió avanzando porque sabía lo que le esperaba. Qué gozo será cuando resucite, esté en la gloria, no esté la iglesia cristiana a renacer y todos juntos celebremos por la eternidad. Qué gozo es Jesús. En ese gozo puesto delante es que avanzó y nunca se detuvo. Hay que descubrir ese secreto para que nuestros sentimientos no sean los que nos paralicen, nos detengan, nos llenan de remordimiento, de malos sentimientos, sino que canalicemos esto en Jesús a través del Espíritu Santo para que siempre hagamos la voluntad de Dios. Y el gozo del Señor es el que nos va a dirigir siempre, a pesar de las cosas que estemos pasando. Así que Jesús, que ha experimentado todo esto, nos enseña el camino, nos muestra. Por eso es que el Señor nos entiende, ¿no? Y el versículo que leíamos al inicio, Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Jesús sabe lo que tú sientes, porque lo sintió. Pero dice que Él socorre al que es probado. Así que Jesús siempre está contigo para ayudarte a canalizar correctamente esos sentimientos, a poder entregárselo al Espíritu Santo y que nunca deje de hacer la voluntad de Dios. Ese es el camino que hace el Señor. Por eso dice ahí, ¿no?, que aparece para ayudarnos cuando estamos en esas situaciones. Pero hay algo más. También está que nosotros debemos adquirir algunos sentimientos que no tenemos y que los ha tenido Jesús. Ojo que Él era humano, así que nosotros podemos tenerlo también, pero muchas veces no los tenemos. Así que hoy también el Señor nos llama a tener algunos sentimientos que son muy buenos que no los tenemos. Por ejemplo, indignación frente a la incredulidad. Si nos indignamos cuando nos roban algo, nos quitan algo, pero tú te indignas porque la gente no quiere creer y no cree en Jesús, por ejemplo, indignación. ¿Por qué? Porque eso te mueve a compartir con otros tu fe. El enojo contra la hipocresía. Jesús se enojaba contra la hipocresía. Tú te enojas por eso mismo también, por hipocresía, te enojas y vas a decir, eso no puede ser, hay que canalizarlo correctamente. Compasión hacia los necesitados. Jesús tenía ese sentimiento y a veces nosotros le huimos a ese sentimiento, pero tiene que estar en nosotros también el sentir
la necesidad de otro, tener empatía con ellos, ¿no? Su misericordia para los que sufren la opresión del diablo. Jesús tenía misericordia, actuaba con esa compasión hacia las demás personas. También nos enseña que nosotros debemos tener esto: el amor por los perdidos, el amor entrañable por los que se están perdiendo. A veces debemos cambiar nuestra manera de ver y entender. A veces, le digo porque a mí me ha pasado, cuando yo era chico, ya lo conté más de una vez, ¿no? Pero tenía toda la escuela en contra mía porque yo era cristiano. Simplemente porque era cristiano. Me hicieron la vida imposible, me ataron en árbol, me pegaban, de todo. Entonces, cuando yo iba a la iglesia, me refugiaba en el versículo que decía que a los malos el Señor los manda todo al infierno. Solucionado el problema. Se van todos al infierno esto. Así que estoy feliz, gracias Señor, porque voy al cielo y esto. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los empezó a mandar a la iglesia, a mis compañeros. Y yo, lo único que falta es que se conviertan en oro. Y se empezaron a convertir al Evangelio. Entonces el Señor me empezó a enseñar amor, compasión, perdón, pero a veces nos pasa eso, el sentimiento de amor por el perdido está un poco lejos, ¿no? Sí, los perdidos que están bien lejos, pero los que me afectan a mí, bueno, Jesús nos enseña a amar a los enemigos, a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Orar en buen sentido, no, Señor, mándale un rayo. Esa oración no, la oración es que sean salvos, Señor, ¿no? Que te reciban a ti. Mira, si tienes un gran problema con tu jefe, ora por él. Si Dios lo toca, es salvo, empieza a cambiar su carácter, te va bien mejor a ti, ¿no? Te conviene que sean convertidos los que tienes alrededor. Esos sentimientos vienen de Jesús. Necesitamos identificarnos más con Él. Así que nuestros sentimientos tenemos que someterlos al Espíritu Santo y también por el Espíritu aprender a tener esos sentimientos que tenía Jesús. Porque nos hacen bien a nosotros, nos ayudan a seguir avanzando, nos ayudan a canalizar las cosas correctamente, a hacer la voluntad de Dios, a ser un instrumento útil para el Señor en todo tiempo. Así que nuestros emoticones que estarán dando vueltas por allí, hay que alinearlos a la voluntad de Dios y a lo que sintió Jesús. De esa manera vamos a ir mejorando paso a paso, día a día. El Espíritu Santo seguirá trabajando en nosotros y vamos a hacer la voluntad del Padre.